misma. Bueno, si tengo de pronto algún problema con conexión o se me escucha entrecortado y quieren que repitan algo, que repita algo, me dicen sin ningún problema. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Jaramillo, yo soy estudiante de medicina sexto semestre, pertenezco al grupo Neurón hace poquito este semestre. Y bueno, para lo que nos compete hablar el día de hoy en esta charla, vamos a hablar sobre neurofarmacología. Pero para antes de adentrarnos nosotros a esta temática, nosotros debemos conocer o mirar unos conceptos previos que de hecho ya se han hablado en charlas anteriores y que nos van a servir muchísimo para lo que vamos a hablar. Entonces, resulta que como bien sabemos, el sistema nervioso se subdivide en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central pues compete lo que es médula y cerebro, y el sistema nervioso periférico es aquella extensión que lleva y trae información como, pues, valga la redundancia, como de la periferia, ¿cierto? Entonces, a su vez, el sistema nervioso periférico se va a subdividir o va a tener una subdivisión fisiológica, por así decirlo, que va a ser el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Entonces, esta subdivisión o esta división de somático y autónomo va a funcionar, por así decirlo, como un vínculo entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos o los órganos pues distales de nuestro organismo. Entonces, pero además de esto, nos va a disponer, nos va a generar una división tanto vegetativa o involuntaria, que vendría a ser el sistema nervioso autónomo, y una función voluntaria o somática, que vendría a ser el sistema nervioso somático. Entonces, el sistema nervioso autónomo se subdivide en el sistema nervioso simpático y parasimpático, que ya lo vamos a ver de manera específica. Aquí cabe resaltar que el sistema nervioso autónomo pues va a regular como en mayor o menor grado todas las acciones como lo son la contracción y relajación del músculo liso vascular, la regulación de las secreciones endocrinas o exocrinas, la frecuencia cardíaca o la función cardíaca como tal, e incluso el metabolismo energético en el hígado, el músculo liso y pues muchísimas otras acciones que ya las vamos a ir desglosando poco a poco. Y aquí pues como para modo de recorderis, eh, el sistema nervioso somático, pues como ya lo dije, es voluntario, nos compone lo que es el arco reflejo medular, tiene nervios mielínicos y su inervación va a producir atrofia y parálisis como tal, pero bueno, entonces ya ahí sí, ahora sí adentrándonos a lo que es el sistema nervioso parasimpático y simpático, esta subdivisión del sistema nervioso autónomo, vamos a tener algunas características importantes. En este caso, el simpático, que también es denominado toracolumbar, que se compone de T1 a L2 y y los ganglios cervicales, eh, esa es como su ubicación o localización. A nivel preganglionar, a nivel pre y postganglionar, va a tener una predominancia con unos neurotransmisores. A nivel preganglionar va a ser predominante la acetilcolina, y a nivel postganglionar la noradrenalina, ¿cierto? Este es el neurotransmisor pues principal del sistema simpático, y es importante mencionar acá que el sistema nervioso simpático, como lo vemos en esta gráfica acá, el ganglio como tal es alejado del órgano efector, ¿cierto? Y los receptores a los cuales va a derivar pues van a ser alfa y beta y sus subtipos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, que ya lo vamos a ver más adelante. Y ya cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, pues vamos a ver que también se denomina lo que es cráneo sacro, por esas aferencias de los pares craneales como el tercero, el séptimo, el octavo y el décimo par, y también de la parte sacra de S2 a S4. A nivel pre y postganglionar, el principal neurotransmisor va a ser netamente la acetilcolina, y van a derivar en receptores muscarínicos y nicotínicos, ya dependiendo si estamos a nivel preganglionar o postganglionar. Y aquí es importante, a diferencia del simpático, que el ganglio parasimpático está
está mucho más cercano a comparación del simpático al órgano efector o al órgano diana al cual van a derivar, ¿cierto? Entonces, como parte importante o como último en esta parte, pero no menos importante, tenemos que mencionar al sistema nervioso entérico, que se encuentra constituido por plexos nerviosos intrínsecos del tubo digestivo y que se interconectan de manera muy estrecha con estos dos sistemas que acabamos de ver, como lo es el simpático y el parasimpático. ¿Por qué? Porque va a controlar este sistema nervioso entérico, va a controlar como de manera mucho más específica la función motora y secretora del sistema digestivo, pero mediado a través de estos dos. Pero ojo, varias bibliografías pues nos dicen que los nervios aferentes de estos sistemas terminan como en neuronas entéricas que discurren a lo que es el músculo liso, a las glándulas y a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿esto qué nos hace inferir? Que las neuronas entéricas de este sistema van a actuar, por así decirlo, como mecanorreceptores o quimiorreceptores que van a formar vías reflejas locales y además de esto, que pueden controlar la función gastrointestinal sin aferencias externas. O sea, por eso es importante pues como mencionarlo. Listo. Ahora, en esta gráfica la traigo simplemente como para mostrarles la distribución de los receptores para cada neurotransmisor, de acuerdo pues al sistema nervioso, si es el simpático o el parasimpático. Entonces, acá vemos en el simpático a nivel preganglionar la predominancia de la acetilcolina, ¿cierto? Pero cuando ya nos vamos a el receptor postganglionar, ya vemos que el neurotransmisor predominante es la noradrenalina que se dirige hacia un receptor alfa o beta a un órgano blanco o un órgano diana, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, del parasimpático, vemos entonces que tanto a nivel preganglionar como postganglionar va a dominar la acetilcolina. Que es específica pues de este sistema con sus respectivos receptores, preganglionar nicotina y postganglionar muscarínico. Entonces, si detallaron bien, por ejemplo, esta gráfica, acá vemos una importancia diferente entre lo que son las vías eferentes autónomas y las vías somáticas. Por ejemplo, las vías eferentes autónomas están compuestas de dos neuronas en series, una preganglionar y una postganglionar, pero cuando hablamos del somático se va a componer de solo una motoneurona que se conecta al sistema nervioso central con la fibra muscular esquelética, como lo vemos pues en esta gráfica. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso simpático, en este caso, pues acá en el lado izquierdo, nosotros debemos saber que las neuronas preganglionares se localizan en el asta lateral de la sustancia gris de los segmentos medulares, tanto dorsal como el lumbar, y las fibras salen de esa médula por los nervios espinales, formando todas esas aferencias simpáticas dorsolumbares, ¿cierto? Entonces, esas fibras presinápticas van a hacer una sinapsis en las cadenas paravertebrales de los ganglios simpáticos situados bilateralmente a ambos lados de la columna vertebral, ¿cierto? Estos ganglios, pues, ¿qué es lo que van a contener? Los núcleos celulares de las neuronas simpáticas postganglionares, las cuales los axones de estas van a tener principalmente o van a tener como tal los nervios espinales. Una de las únicas excepciones para la organización bineuronal como esta que ya hemos mencionado es la inervación de la médula suprarrenal, como la podemos ver acá. Miren que esta hace parte del sistema simpático, pero no tiene esa red bineuronal. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que las células secretoras de catecolaminas van, por así decirlo, a funcionar como neuronas simpáticas postganglionares modificadas. Entonces, los nervios que inervan la glándula equivalen como tal a fibras postganglionares. Entonces, eso por el lado del simpático. En el lado del parasimpático, pues vamos a tener que estas eferencias nacen de los pares craneales y a nivel sacro. De los pares craneales constituidas por fibras del tercer par, del séptimo par, del octavo y del décimo par. Por ejemplo, en el tercer par son esas fibras parasimpáticas que
conducen o llevan al ojo como tal. En el octavo par son esas fibras hacia las glándulas salivales o hacia la nasofaringe como tal. Y el décimo par, el vago, que son esas fibras que nos llevan a vísceras torácicas y a vísceras abdominales como tal. Entonces, es importante recalcar que a nivel parasimpático, los ganglios se encuentran totalmente dispersos, pero cercanos al órgano efector, al órgano diana que están, al cual están conectados. Entonces, aquí también es importante saber que las fibras parasimpáticas que van a vísceras abdominales y pélvicas salen de esos ramos sacros formando como tal, por así decirlo, o no, formando lo que se denominan los nervios erectores. ¿Por qué se llaman así? Porque van a hacer la estimulación a nivel genital. Entonces, a la final estas fibras como tal hacen una sinapsis en ganglios pélvicos donde las fibras posganglionares cortas se dirigen a los tejidos efectores como lo son la vejiga, el recto y los genitales, ¿cierto? Entonces, ya entrándonos a cada estimulación de cada órgano efector, de acuerdo al simpático o el parasimpático, a nivel simpático en los ojos va a haber una contracción del músculo radial y del iris, junto con una relajación leve del músculo ciliar, para obtener que a nivel simpático una midriasis, ¿cierto? Pero el simpático va a ser, es una contracción del esfínter del iris y una contracción del músculo ciliar, para obtener lo contrario a esa midriasis, que sería la miosis. ¿Cierto? Eso por ese lado, a nivel de los ojos. A nivel simpático de vasos sanguíneos como tal, vamos a tener una predominancia de vasoconstricción para aumentar el riego sanguíneo, y a nivel del parasimpático pues va a tener es una predominancia de vasodilatación. Cuando nosotros hablamos de glándulas a nivel simpático, ellas se van como a inhibir, o sea, nosotros no necesitamos una función secretora simpática, una función glandular cuando se activa el simpático, pero en cambio en el parasimpático va a haber una secreción, un aumento de la secreción tanto lacrimal, salival o del tubo digestivo como tal, de todas esas glándulas. Eso por ese lado. A nivel del corazón, a nivel simpático, va a aumentar esa función cardíaca. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, del automatismo, de la conducción, ¿cierto? A diferencia del parasimpático, que va a ser totalmente antagónico a lo que les acabo de mencionar. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción, la frecuencia, todo. Es importante mencionar a nivel simpático la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque ella, mediada por el sistema del sistema simpático, perdón, va a hacer una secreción de noradrenalina, y a nivel pues a nivel renal va a haber una vasodilatación. Listo. Cuando hablamos del hígado, va a haber un aumento de la glucogenólisis, o sea, esa estimulación para la liberación de la glucosa. A nivel del tubo digestivo, todo el tubo digestivo va a haber una disminución de la motilidad, un aumento del tono por eso les pongo aquí una X y una más, que aumenta y disminuye porque es como sinérgico junto con lo que es el parasimpático, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí es un aumento del tono en el trígono y el esfínter, y relajación del músculo liso, o sea, el detrusor con el simpático. Pero lo que va a pasar en el parasimpático es que va a haber a nivel del sistema digestivo un aumento de la motilidad, un aumento de la producción del vaciamiento de todas las glándulas, tanto a nivel como superior e inferior, y a nivel de la vejiga va a favorecer el vaciamiento, o sea que va a haber una contracción del trígono y el esfínter, y una contracción del detrusor. ¿Para qué? Para favorecer el vaciamiento como tal. Entonces, una vez como comprendido estas importantes funciones de los dos sistemas, nosotros, para aprenderlo y recordarlo y diferenciarlo, a nosotros nos lo han enseñado y lo hemos aprendido como dos rivales, como el simpático contra el parasimpático, como sistemas antagónicos. Pero muchas bibliografías nos llevan a pensar que es un error verlo así. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sistemas cumple una función fisiológica que puede ser más o menos activa dependiendo de la situación que esté demandando el organismo, o dependiendo del órgano o el tejido al cual se vaya a efectuar. Entonces,
En nuestra vida diaria o nuestra cotidianidad, el sistema nervioso autónomo trabaja en constante funcionamiento para controlar todas estas derivadas locales específicas, como lo es, por ejemplo, la adaptación ante el ejercicio, ante un medio ambiente, ante la temperatura, cambios posturales, cosas así. Por eso hasta ahora yo no les había mencionado la clásica mnemotecnia de el sistema simpático es el de respuesta de lucha-huida y el sistema parasimpático es el de descanso, el de digerir alimentos, digestión y todo eso. Porque si bien esta es una mnemotecnia para aprenderlo, para recordar bien esta diferenciación de los sistemas, nosotros debemos ver estos dos sistemas como sinérgicos, como dos agentes que funcionan en armonía. Que, ¿En dónde se puede ver claro eso? Por ejemplo, en la actividad sexual, donde el parasimpático es el que me genera la erección, es el que me genera una función, o sea, miren que no deprime como tal, no deprime como tal, sino que me genera un aumento y una acción, y el simpático me va a estimular la secreción de lo que es la eyaculación. Entonces, miren que ahí no es uno en contra del otro, sino que funcionan en sinergia como tal. Entonces, a grosso modo, en esta diapositiva voy a intentar explicar cómo es el funcionamiento del potencial de acción para el transporte y la liberación del neurotransmisor. Resulta que en las neuronas hay un almacenamiento del neurotransmisor cualquiera en vesículas presinápticas, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, cuando llega un potencial de acción a la terminal presináptica, esta de acá arriba, se abren canales de calcio voltaje dependientes y ese calcio que entra por consecuencia a esa despolarización va a aumentar los niveles intracelulares de calcio y hace que estas vesículas se funcionen con la membrana terminal presináptica. ¿Para qué? Para que haya una liberación de ese neurotransmisor al espacio o a la hendidura sináptica. Y ya una vez liberado el neurotransmisor, se puede acoplar a su determinado receptor para hacer una continuidad, para efectuar una continuidad o para hacer una acción como tal, ya dependiendo del sistema pues que esté activado. Entonces, así, esto que yo les acabo de explicar nos permite adentrarnos como tal al funcionamiento de la neurofarmacología. O sea, más que aprendernos nosotros qué medicamento actúa sobre tal parte específica, qué medicamento hace tal y tal cosa. Si nosotros entendemos los conceptos fisiológicos y fisiopatológicos, nosotros podemos determinar que algún fármaco, algún neurofármaco esté inhibiendo o perpetuando la acción de un neurotransmisor en esta misma estructura como vemos acá. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un fármaco que inhiba la recaptación de un neurotransmisor, nos está perpetuando la acción de ese neurotransmisor sobre los receptores posinápticos, como lo es el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina. También pueden haber fármacos que no permitan que un neurotransmisor se degrade para que vuelva a ser reabsorbido o para evitar que un fármaco tenga una liberación de estas vesículas y disminuir las cantidades de neurotransmisor, ¿cierto? O sea, miren que entendiendo esto, nosotros podemos explicar algún mecanismo fisiológico y algún fármaco que actúe sobre esta placa sináptica, de esta placa pre y postsináptica. Entonces, por eso nosotros debemos comprender esto, más que aprendernos algún fármaco específico como tal. Listo. Entonces, ya para terminar como tal toda esta parte teórica, les traigo esta imagen simplemente para recordar que tanto receptores adrenérgicos y colinérgicos dependen de receptores también acoplados a proteína G, que son los metabotrópicos. Pero para recordarlo un poquito más fácil, yo les hice esta tablita, pues es muy sencilla, pero pues es la que hay que aprender, es como algo muy sencillo para memorizarlo donde nos dispone que hay muchos receptores acoplados a proteína G, pero los más elementales o los más esenciales son el G sub Q, G sub I y G sub S. Entonces, algo que a mí se me dificultaba mucho era como cuál era estimulada, cuál era estimulador, cuál era inhibitorio, ¿cierto? Una forma
que pues para memorizar esto fácil es pensar que la G sub I es I de inhibitorio y la G sub S y la G sub Q pues son lo que me resta. O sea, ¿alguien va a hablar? ¿No? Bueno, parece que no, sigo. Entonces, el G sub S y G sub Q son lo que me resta, que vendría a ser lo que es estimulante. Entonces, dependiendo de los receptores que yo vaya a analizar, sean adrenérgicos o colinérgicos, me van a ejercer una función de acuerdo al receptor al receptor de proteína G al cual estén acoplados. Entonces, cuando yo hablo de receptores adrenérgicos G sub Q, alfa 1, vamos a ver que va a predominar es una vasoconstricción, una midriasis, que es la que hablábamos hace un momento, un aumento del inotropismo. Cuando hablamos del G sub I inhibitorio, van a predominar los alfa 2, o sea que van a inhibir la neurotransmisión. ¿Cómo así que inhibe la neurotransmisión? Por ejemplo, a nivel central, cuando hablamos de un fármaco antihipertensivo como tal, alfa 2, ¿cierto? Y ya G sub S, beta 1, beta 2, beta 3, que me van a aumentar el cronotropismo, ese vasmotropismo, o van a aumentar la glucogenólisis, pues como tal la función cardíaca o esa función del metabolismo. Y ya a nivel colinérgico, pues G sub Q vamos a tener M1, M3 y M5 que van a tener una función sobre todo en el sistema nervioso central y de terminales nerviosas, pero también me va a generar la contracción glandular, o sea, la secreción y el músculo liso como tal. En los G sub I, en los inhibitorios, vamos a tener el M2, M4, que va a ser cronotrópico y inotrópico negativo, o sea, va a tener una función contraria a los G sub S adrenérgicos como tal. Y ya colinérgicos G sub S, pues no aplica porque no hay como tal. Entonces, eso como tal es como en toda esta parte teórica, en toda esta parte de la fisiología del funcionamiento de los neurotransmisores y de la distribución de los del sistema nervioso autónomo. Entonces, para nosotros, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna cosa, porque ya vamos a proceder es como a integrar esto en un pequeño caso clínico que yo hice. No, bueno, listo. Entonces, el caso clínico que yo les traigo es el siguiente. Tenemos un paciente, para correlacionar todo esto, tenemos un paciente masculino de 28 años de edad, agricultor, sin antecedentes de importancia, que es traído del servicio de urgencias por colegas y lo encontraron tirado en el campo mientras trabajaban y a su lado una máquina dispersora de alguna sustancia. Ellos no especifican cuál, no sabían qué sustancia era. Al revisarlo, usted encuentra un paciente inconsciente con ropas húmedas, miosis puntiforme, cialorrea y diaforesis excesiva, relajación de esfínteres y ruidos pulmonares con estertores, o sea, sobreagregados pulmonares. Cuando se le toman los signos vitales, tenemos una presión arterial de 90-60, una saturación de 82, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este paciente, nosotros decimos, venga, si era una persona que trabaja en el campo con un fumigador, ¿por qué le llega a suceder una condición de esta si se supone que debe tener esos equipos de protección personal, esos equipos de protección respiratoria, si el equipo de dispersión es focalizado, es directo para evitar este tipo de accidentes? Pero resulta que en nuestro medio, en nuestro país, las condiciones son muy diferentes. Nosotros teníamos a este paciente expuesto directo al sol, a una jornada de quién sabe cuántas horas, que lleva rociando kilómetros y kilómetros de un campo con una sustancia que le generó la clínica al paciente, el cual este paciente pues no tenía esos equipos de protección personal y esa sustancia que estaba rociando sobre el campo se empezó a evaporar, posiblemente él la inhaló y tuvo posiblemente una intoxicación por vía respiratoria o por lo que estaba rociando se impregna en miembros superiores o generalizado en el cuerpo y se intoxica por vía cutánea. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede con este paciente? Nosotros sin saber por lo que es, nosotros sin saber la sustancia a la cual está sometido el paciente, nosotros por esta clínica, por estos datos pequeños pero sustanciosos, nosotros podemos inferir cuál sistema está predominantemente activo. Entonces, si yo sé que este es un paciente con una cialorrea y una diaforesis excesiva, relajación de esfínteres, con aumento de secreciones bronquiales, con miosis puntiforme, yo de entrada yo puedo pensar, el sistema predominante de este paciente es el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático, el principal neurotransmisor es la acetilcolina, que me va a hacer esos efectos parasimpáticos sobre los determinados órganos, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que en una persona normal, en una persona en condiciones normales, cuál es la vía natural de esta acetilcolina? Nosotros sabemos que la acetilcolina llega, por lo de neurotransmisión que ya vimos, llega a la neurona presináptica, se liberan esas vesículas, entra al espacio sináptico, actúa sobre los receptores que tiene que actuar y ya posteriormente por la acetilcolinesterasa se divide esa acetilcolina en acetato y en colina. ¿Para qué? Para que pueda volver a ser absorbida por la neurona presináptica y se pueda volver a formar acetilcolina en vesículas, se pueda volver a liberar y pues volver a hacer el efecto si es lo que se requiere en el organismo en ese momento. Pero entonces, volvemos a este paciente. Nosotros no sabemos a qué sustancia está sometido el paciente. Nadie sabe, los compañeros tampoco sabían, pero por la clínica, por la condición en la que es traído el paciente, nosotros podemos inferir cuál es alguna de esas sustancias que puede afectar este sistema como tal. Y ahí es cuando nosotros correlacionamos el contexto del paciente con la clínica. Es un agricultor rociando una sustancia que podía ser un pesticida o un herbicida, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos por el lado de pesticidas, nos ponemos a pensar que los principales son los organofosforados y los organofosforados van a tener un objetivo principal en esta vía, que va a ser inhibir la acetilcolinesterasa. Al inhibir la acetilcolinesterasa, no se puede dividir la acetilcolina en acetato y colina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la acetilcolina en el espacio en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica? Va a perpetuarse su efecto o su acción. ¿Qué es lo que va a generar la clínica sobre el paciente? Entonces, si nos ponemos a ver acá como tal, este es el funcionamiento básico de la neurofarmacología. Más que aprender, como yo les decía, más que aprender algo específico, un medicamento, un anticonvulsivante, un inhibidor del sueño, un inductor del sueño, cualquier cosa así, es aprender toda esta vía y este mecanismo a través de los principales neurotransmisores. Si nosotros comprendemos esto, pues nos va a permitir comprender también el funcionamiento de cada fármaco o de cada sustancia que pueda generar una noxa o un beneficio sobre el paciente. Noxas como este, por ejemplo, los organofosforados o los organoclorados, o sustancias beneficiosas como los antidepresivos, los anticonvulsivantes cuando los necesitemos, ¿cierto? En ese caso. Entonces, eso como tal, hasta esta parte teórica a esta parte como eh, explicativa de toda esta neurofarmacología, para no dejarlos a la deriva de qué es lo que puede llegar a suceder con este paciente y qué hacer con este paciente, pues les traigo este pequeño algoritmo, pues o no algoritmo, es simplemente decirles qué se haría con este paciente. A este paciente en el servicio de urgencias, pues habría que estabilizarlo. ¿Cómo se va a estabilizar? El paciente, como ya vimos, tiene una frecuencia respiratoria alta, tiene una presión arterial baja, tiene secreciones bronquiales. Entonces lo que hay que hacer es hacer una aspiración de esas secreciones, hay que oxigenarlo, hay que canalizarle dos vías periféricas, una para líquidos, otra para pasarle medicamento en caso de ser necesario.
Luego, retirar ropas y realizar lavado exhaustivo en el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque vimos que este paciente estaba diaforético y cialorreico, entonces las ropas de él estaban contaminadas de la sustancia que le está generando la clínica. Entonces lo que hay que hacer es retirar la posible causa y realizar el lavado por la diaforesis y la cialorrea. Ya el antídoto para esta intoxicación por organofosforados por esta sustancia neurotóxica va a ser la atropina en adultos de 2 a 4 miligramos intravenoso y en niños de 0,05 miligramos por kilo cada 3 a 5 minutos. ¿Hasta cuándo yo le doy esa atropina? Hasta que tenga signos de atropinización. ¿Cómo así que signos de atropinización? Que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor de 60, que tenga esa presión arterial media por encima de 75, perdón, que tenga rubor facial, que tenga ese retorno de conciencia, que esas secreciones ya estén secas, ¿cierto? Que no tenga secreciones. Y voy a utilizar benzodiazepinas en caso de convulsión o agitación. ¿Cuál van a utilizar? La que ustedes quieran. Puede ser diazepam o puede ser el lorazepam, teniendo en cuenta que el lorazepam tiene ventaja sobre el paciente hepático, ya que el lorazepam no requiere pues de este metabolismo hepático como tal. Entonces, eso como tal con el caso del paciente y ya pues para finalizar ahora sí, como conclusiones de todo lo que acabamos de ver tenemos estas conclusiones, una síntesis de ideas que es el sistema nervioso autónomo se dispone de 3 divisiones: simpático, parasimpático y entérico. El sistema elemental simpático y parasimpático se constituye de neuronas pre y postganglionares. Cuando hablamos del simpático, ya sabemos cuál es una de las principales excepciones, que vendría a ser esa inervación de la glándula suprarrenal. El sistema nervioso parasimpático se conecta al sistema nervioso central por eferencias de pares craneales del oculomotor, del facial, del glosofaringio y del vago, y por eferencias sacras de S2 a C4. El sistema nervioso entérico se compone de neuronas situadas en plexos intramurales del tracto digestivo y recibe aferencias simpáticas y parasimpáticas, pero tiene esa autonomía ante funciones motoras y secretoras del tubo digestivo, del intestino. Los principales neurotransmisores de cada sistema y sus respectivos receptores ya nos quedan interiorizados a nivel simpático. Preganglionar tenemos acetilcolina y posganglionar noradrenalina, y a nivel parasimpático, tanto pre como posganglionar, tenemos la, la acetilcolina con receptores alfa, beta simpático, y nicotínicos muscarínicos parasimpático. El sistema nervioso autónomo entonces controla lo que es el músculo liso, esas secreciones exocrinas, endocrinas y la funcionalidad cardíaca, entre muchas otras cosas, como ya lo vimos. Y muy importante es pensar que el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático son sinérgicos, antagónicos. No debemos verlos como esos dos agentes contrarios que están como en permanente lucha, no. Debemos verlos como agentes que luchan, que están, perdón, en total sinergia, en total armonía. ¿Listo? Eso pues como tal respecto a la neurofarmacología. No sé si tendrán dudas, preguntas, inquietudes. No, Eka, estuvo súper bien. Felicitaciones y gracias.